La capital del Cava extremeño nos abre hoy las puertas de su casa. Conocemos un hogar hecho con el corazón. Se trata de una de las viviendas más emblemáticas de Almendralejo. De estilo modernista y aires sefardíes, para su propietaria Isa Martín es hoy un baúl de recuerdos y emociones. Pero para quien la mandó a construir, su abuelo, fue su casa y su forma de vida. Isa, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿esta es tu casa? Esta es mi casa. Isa, una casa muy peculiar. A mí me gusta y es preciosa. Es La verdad es preciosa. que no hay muchas en el pueblo como ella. Era de mis abuelos. Ahora es mía, pero fue de mis abuelos. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Martín Torrico. Martín Torrico. ¿Y me la puedes enseñar? Sí, claro. Pues venga, vamos a ello. La zona esta es el Espolón, pasa muchísima gente. Bueno, mi madre decía muchas veces, si por cada foto que le hicieran a la casa nos hubieran dado una peseta, seríamos millonarios. Y yo decía, por Dios, mamá, realmente es que está bien cuidar, si no esta fachada, si se dejara un poquito, no sería la misma. Claro, ¿y de eso habéis sido responsables? Los dos, mi hermano y yo, y mis padres, cuando la tenían, porque aquí han vivido mis padres. Han vivido mi abuelo, han vivido mis padres y ahora vivimos nosotros. Yo estoy orgullosa de la casa y mucho más que haya pasado a mí, después de mi abuelo, mi padre, ahora yo, que no es una casa lujosa, no, es una casa que tiene para mí mucho valor por la familia, porque han vivido mis abuelos y después se han venido mis padres, o sea que es que yo no he salido de esta casa. Y en la soledad de mis noches de luna busco los luceros de tus ojos verdes y como una loca repito tu nombre porque tengo miedo de tanto quererte. Esta casa fue casa y lugar de trabajo de mi abuelo. Esta era la tienda de comestibles que él tenía. Están los frisos cortados hacia aquí porque justo donde yo estoy estaba el mostrador. Tenemos dos cristaleras que daban a la calle donde se ponían sus cositas. Por ejemplo, en esa yo recuerdo de poner los sacos de garbanzo, lentejas, frijoles y aquí se ponían las cosas que eran en botella, que no se pudieran romper. Recuerdo yo que en el mostrador por la noche pues nos sentábamos mi prima y yo y nos ponía unos papelitos que cortábamos nosotros, lo poníamos encima del mostrador y él con una cucharita iba echando café en cada trocito de papel, que se vendía entonces porque valía una peseta, los había de 2 pesetas, y luego poníamos en otra parte, para que no se confundieran, las chicorias. ¿La chicoria qué es? Pues la chicoria era un sucedáneo del café, que entonces pues en aquella época ¿Eran más baratos? era mucho más barato. Lo recuerdo perfectamente porque era pues prácticamente un día sí otro no, haciendo eso, porque el café tampoco su aroma se perdiera tanto. Claro. Y lo molíamos molíamos a mano. Claro, claro. Mi abuelo era una persona que si venían a comprar a las, ¿qué te diría yo?, a las 10 de la noche, no había cámara, de frío, entonces se compraba al día. Prácticamente la mayoría era de campo. Entonces pues, había gente que cuando venía y cobraban el jornal, pues venía, mira Martín, que es que mañana se tiene que ir mi hijo al campo. Al favor, hombre, pues dame un chorizo. O también se vendía el pescado en lata, que muchas veces mi abuela se enfadaba porque decía, es que a estas horas, a ver mujer, pero si es que... Y otra cosa curiosa que tenía mi abuelo es que hacía unos vales como si fuera dinero. Las clientas venían y decían, Martín, pues mira, yo no te voy a poder pagar hasta final de mes. Entonces mi abuelo le daba los vales, cuando los traía era como si fuera dinero. Y a final de mes mi abuelo le echaba la cuenta de los vales que tenía y les pagaba. Isa, veo que aquí se siguen encendiendo las luces como siempre, ¿no? Sí, sí, está como tradicionalmente, de hecho es que no hay luz a la entrada, tenemos que venir aquí a encenderla. Esta habitación era la alcoba de mis abuelos y fue la de mis padres. Aquí
he visto por desgracia a los dos irse, a mi abuelo y a mi padre. Aquel lugar lo ocupaba mi padre de la cama y este lo ocupaba mi madre. Y por eso entonces están las fotos de mi hermano y las mías. Los muebles son originales, el ropero, las dos mesillas y el comodín, porque la cama se renovó porque, bueno, no me gustaba que estuviera aquí la cama. Donde falleció mi padre y mi abuelo. Son 3 habitaciones que se pasan, se comunican. Entre unas y otras. Entre unas y otras. Debía de haber muy poca intimidad porque, no sé, a mí me lo parece ahora. Sí, sí, pero sí. yo creo que entonces no les parecería, sería así. But time is on your side. It's on your side now. La cocina está igual. Yo muchas veces cuando entro digo, parece la cocina de un cortillo. Porque Tiene su aire, sí, es verdad. Tiene su aire, le puse los visillos de cuadritos, en fin, tiene el chinero. Yo siempre digo, espera que voy a coger las cosas del chinero. Aquí se ha conservado todo muy bien. Sí, no, es que aquí en la cocina prácticamente es que no hay humedad. Esto era todo como de baldosines blancos, todo. O sea, había un mueble de mampostería aquí. Exactamente, de mampostería. Y aquí, donde tengo yo esto, la cocina, había un hueco. Sí. Donde estaba la cocina de leña. Entonces entraba la leña y aquí se hacía de comer. Ya te digo que es que esto tiraba muy bien. La entrábamos por una puerta que teníamos, que siempre se ha dicho, la puerta falsa. Ajá. Entonces esta puerta siempre ha estado abierta y iba al sótano. Isa, ¿y no tendrá que ver este molinillo? Ah, sí, mira. Este molinillo es con el que, aparte del que nosotros teníamos en el comercio, esto era más personal, más de cocina, pues se acabó el café, pues cualquier... Y en un momento oíamos el molinillo y molíamos el poquito de café para el día, porque si no como que se le perdía el aroma del café. Claro. Entonces él estaba recién molido, como se dice ahora, recién molido. And you showed a lot of warning signs. You need to let the situation lie. Now you promise mine. You don't want help. Y aquí también tendrá muchos recuerdos, ¿no? Veo la Virgen. Aquí tengo el recuerdo de la Virgen esta, que lo recuerdo de toda la vida. La Virgen esta está puesta desde que se hizo la casa. Eso para mí es como un poquito de joya. Sí. Un poquito de joya, porque cada vez que la miro, además mis padres se sentaban aquí. Como veis, no cae la Virgen justo en la mitad del patio, porque cuando los albañiles hicieron el patio, para que cayera la Virgen justo en el medio, tenía que moverse y no me garantizaban que se pudiera mover sin romperla. Entonces le dije, me da igual, quede donde quede, lo que quiero es que esté la Virgen. Aquí teníamos baño, bañera, era de mármol, no tan grueso como por ejemplo Lo de los suelos. Lo de los suelos, pero era mármol y tenía unas dimensiones grandes, no era una bañerita pequeña ni nada, era una dimensión grande de bañera. Como en las casas de nuestros padres no lo había, pues aquí veníamos a bañarnos porque vivíamos tan cerca, que me voy a ir a bañar hoy. Oye, ¿y de dónde cogíais el agua? Nosotros cogíamos el agua de aquí, del sótano. El agua que tenemos del sótano es un agua que mana el suelo. Tenemos, me parece a mí que son 14 o 15 escalones hacia abajo. Fíjate, pues bajamos y lo vemos. Sí, claro. Pues venga, vamos. En casa de herrero, cuchillo de palo, aquí no hay muchos restaurantes, pero a mí me encanta. Entonces hay alguna cosa que ya os enseñaré, pero restaurado aquí, poca cosa, la verdad. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all. Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Aquí con la cabecita Sí. hay que tener cuidado y aquí en esta parte también. También. Oye, ¿esta manguera, Isa? Esto es una bomba que tenemos para el agua porque esto mana, esto en invierno e incluso en verano, porque en el momento que haya una avería en la calle, tenemos aquí el agua. Y este agua que tenemos aquí, la sacamos con una bomba. Cuando éramos pequeños, uno se ponía aquí con un cubo, cogía el cubo,
lo subía hasta mediados de la escalera y lo recogía El otro. el otro y ya lo tiraba al sumidero. Por lo menos, unos 50 litros de agua diarios. Tengo ahí las botas para cuando llueve, claro, por mucho que si llueve de noche, por ejemplo, no me voy a levantar de noche. Claro. Entonces, pues cuando salgo por la mañana me pongo las botas para poder barrer el agua hacia aquí, que la poza lo sube hacia arriba. Esto ha servido unos ganchos que vemos que está toda la bóveda del sótano con ganchos para las chacinas. Y luego teníamos ahí Como un pollete, ¿no? como unas tablas, y ahí se ponían los quesos. Bueno, Isa, ¿me permites que nos sentemos Sí, un nos ratito, vamos a no? sentar un poquito en el salón. Este salón lo tienes más acomodado al día a día, ¿no? Sí. A la actualidad. Esto ya está hecho a mi forma. Oye, ¿esto qué es, Isa? Esto es el plano de la casa, que todavía no tenemos. 1940, Almendralejo. 1940. En abril del 1940. En abril, precisamente. Sí. Fíjate. Martín Torrico Díaz, has disfrutado mucho de esta casa, ¿verdad? Sí, he disfrutado mucho, sí. He disfrutado mucho y he tenido una niñez bonita. Éramos muchas vecinas. Aquí se venían las amigas de mi abuela, rezaban el rosario, que nosotros también lo teníamos que rezar. Y venían y hacían su ganchillo y se sentaban justo donde teníamos la tienda. Y aquí los recuerdos han sido todos bonitos porque, por ejemplo, el cumpleaños de mi abuelo era el 1 de abril. Y eso era para nosotros una fiesta. Era una fiesta como si fuera un Día de la Piedad. Se hacían comidas distintas de las del diario. Y como estábamos todos los nietos, pues lo pasábamos muy bien. Lo pasábamos estupendamente. Las madres hacían las comidas, nosotros dábamos guerra. Y yo es que ese día, sobre todo, es que lo recuerdo muchísimo. Muchísimo, porque... fíjate, ahora me estoy emocionando. ¿Por qué? Porque mi abuelo era una persona que lo quería mucho todo el mundo. Y entonces yo, especialmente yo, me parece que yo era... que me llevaba muy bien con él. Su ojito derecho. No lo sé si sería su ojito derecho, porque eso ya... Pero sí que nos llevábamos muy bien. Todo le parecía poco. Y mi abuela lo mismo. Mi abuela era una persona que le gustaba mucho la abundancia. Y realmente es que la había. La verdad que he descubierto una casa que a mí, que soy de la zona, ya me había llamado la atención de fuera, pero por el interior tiene mucha historia y mucha verdad. Sí. Sí, la verdad es que tiene historia porque hace muchísimo tiempo que está hecha y nunca ha estado deshabitada. Y además ha pasado de generación en generación. Que es lo bonito. Que es la tercera. La mía es la tercera. Que dure mucho, Ay, Isa. muchas gracias. Y que se mantenga en pie tanto la casa como los recuerdos. Muchas gracias.